Miércoles 18 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos cada día por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, Diario Córdoba, y como cada lunes, de nuevo nos acompaña Francisco Pollato, director de ABC Córdoba. Paco, bienvenido. Hola, José Luis, buenos días. Bueno, hay, como cada lunes, como suele ser habitual, bastante variedad en las portadas de los diarios, aunque hay un par de temas recurrentes que son, que todos los periódicos lo traen de alguna manera a su primera plana. Me refiero al juicio de la manada que comienza hoy, los juzgados en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Pues todos los periódicos lo traen. El diario Córdoba, por ejemplo, la manada vuelve a juicio por presuntos abusos en Pozoblanco, titula. También arranca el juicio, dice el diario El Día, arranca el juicio por los abusos de la manada en Pozoblanco, y también aparece en el diario ABC, en páginas interiores creo que está. Es un juicio muy mediático, Paco, que tiene varias fases. Quizás la de hoy sea la fase menos visiva, ¿no? O menos visual, menos de cara al juzgado, un mero trámite. Bueno, no, yo diría que el juicio tiene 4 días, es decir, desde hoy lunes hasta el jueves, y hoy se produce la exposición de argumentos por parte de la Fiscalía, importante, porque de ahí emanan las peticiones que hay de 7 años de cárcel para cada uno de los 4 encausados. También el alegato de la defensa, que se va a centrar, entre otros aspectos, en la validez de la prueba del vídeo, que es el que hace saltar este asunto cuando se está investigando el caso de Pamplona. Y creo que, si da tiempo, empezarían algunas de las declaraciones de los acusados, de los 4 acusados, ¿no? Y para los próximos días pues se espera la intervención de la víctima, pues que se ha restringido mucho la difusión tanto de imágenes, como se ha fomentado la protección de la imagen de la víctima de cara a esta sesión, que ha empezado hoy, como tú decías, con muchísima expectación. Creo que hay cerca de una treintena de medios de comunicación acreditados, con restricción en cuanto a la presencia en la sala por su amplitud, pero me imagino que también habrá una fuerte expectación en los alrededores de la Ciudad de la Justicia. Este juicio, hay que recordar que se está juzgando un caso anterior al de la manada de Pamplona, aunque en el tiempo luego se juzga después, porque fue precisamente una herencia de aquel juicio al investigar los móviles de los acusados entonces. Efectivamente, la Policía Foral Navarra estaba investigando el contenido de los móviles de los miembros de la manada y hallaron un vídeo en el cual aparecían los presuntos tocamientos a esta chica de Pozoblanco, que se producen antes de los hechos de Pamplona, en concreto el primer día de mayo de 2016, a consecuencia de una visita que hicieron ellos a la feria de Torrecampo, donde entran en contacto con esta chica, y en el viaje de vuelta hacia Pozoblanco discurren todos los hechos en el coche, donde iban 4 miembros de la manada y ella atrás sentada, y se produce una serie de tocamientos y de abusos, que es lo que se determina hoy, y que fueron grabados en vídeo, y luego, que es un poco la colisión ya primera que nos encontramos, ¿no? El abogado defensor dice que esas imágenes, esa investigación se produce vulnerando la intimidad de los encausados, porque de alguna forma se hurga en sus móviles cuando están en otro caso, pero la ley y la jurisprudencia permite dar, digamos, con un indicio de otro delito cuando estás investigando otro completamente distinto, y teniendo presente que esos vídeos en los que aparecía grabada esta chica ya habían sido difundidos en un grupo de WhatsApp y estaban, digamos, circulando por ahí, ¿no? Esos son los hechos que hoy se empiezan a juzgar. Estos individuos llevan a la cárcel de Córdoba de Alcolea unos días, llegaron el jueves o el viernes, ¿verdad? Sí, sí. Y hoy pasan a disposición del juez y vuelven a la cárcel de Alcolea mientras dure este juicio. Efectivamente, me imagino que ya estarán en los calabozos. También se ha previsto para ellos un acceso directo a la sala desde el garaje de la Ciudad de la Justicia por un ascensor. En fin, se han extremado las medidas para que ni acusados ni víctimas puedan ser reconocidos, especialmente el caso de la víctima. Es verdad que luego en la sala se va a permitir al comienzo del juicio, durante 15 minutos, la toma de imágenes mediante lo que solemos llamar un pool, que luego se distribuirán para el resto de medios a lo largo del día.
Bueno, pues irán viendo imágenes de este. Las imágenes, como decía Paco, permite a la justicia un pool que creo que lo va a hacer a Canal Sur para las televisiones y F para los periódicos, para la prensa escrita, y será quien me distribuya las imágenes que luego todos dispondremos para utilizarlas en nuestro informativo. Bueno, vamos con más asuntos. Titula el diario El Día en su portada a 2 columnas: la Escuela de Pilotos Patria prevé llegar al centenar de alumnos. Esta escuela de pilotos, recuerden, finlandesa, que ya comenzó su actividad de una manera muy pausada, ¿verdad?, muy despacito, y que dice hoy los compañeros del Día que va a traer alumnos de la Turkish Airlines, entre otras compañías, a formarse en Córdoba. Esta vía de utilización del aeropuerto, que siempre se dijo que era muy interesante, hombre, que venga de fuera a descubrirla y que encima cuente con poco apoyo institucional, quizá deja mal lugar a nuestros dirigentes. Bueno, la verdad es que siempre en torno al aeropuerto de Córdoba se ha hablado de su capacidad para la formación, sobre todo por el hecho de no ser un aeropuerto que tiene mucho tráfico. Claro. Evidentemente eso permite a las escuelas de pilotos operar con absoluta tranquilidad, es decir, es como si le dieran, pongamos un ejemplo, a una academia de estudios, le dieran las instalaciones de una universidad entera, ¿no?, para que pudiera formar a sus alumnos, además teniendo en cuenta una pista recrecida, nueva, con instalaciones de hangares bastante aceptables, más todo lo que se deriva del uso, ¿no?, del clima, claro, el clima, que es muy importante, efectivamente, que es muy importante para poder operar cuantos más días mejor, ¿no? En principio parece que son una decena de alumnos lo que tienen, y las previsiones de aquí a un par de años es que pudieran llegar al centenar, ¿no? Bueno, viene a demostrar que es una vía interesante para darle uso a un aeropuerto que está completamente muerto, ¿no? Es el aeropuerto de España con menos pasajeros, con menos aeronaves, después de que se hayan invertido 80 millones de euros o más en estas últimas medidas que hemos dicho, entre la expropiación de suelo, la intervención con las obras civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Pues quizá es algo que está pendiente por parte de nuestros políticos, porque está pendiente la llamada mesa del aeropuerto, que iba a ser un plan de marketing y que, bueno, solamente el plan de marketing era unos cuantos folios muy bonitos en los que hablaban de las posibilidades que ya no sabemos de memoria sobre el aeropuerto de Córdoba, y queda lo más difícil, es que eso cuaje, ¿no? Y ahí es verdad que está claro que se necesita una iniciativa potente de promoción y captación de compañías por parte de las administraciones públicas. Pero lo cierto es que las veces que se han sondeado las compañías de vuelo tampoco han mostrado un interés verdadero, ¿no?, en venir a operar a Córdoba, pues por muchas razones. Primero la rentabilidad, ¿no?, de establecer una línea desde aquí a cualquier destino, tienen que salir los números, ¿no?, en un momento además en el que el panorama del sector aeronáutico también está sometido a crisis, ¿no? Vemos las grandes fusiones de las grandes compañías, pero porque ellas mismas tienen un horizonte bastante negativo en cuanto a la caída de vuelos, ¿no?, en paralelo a la crisis económica que pudiera estar llegando. Después, por la estrecha competencia de aeropuertos que tenemos en Andalucía, ¿no? Siempre hemos dicho que a 1 hora y media prácticamente tenemos 2 grandes aeropuertos, uno especialmente el de Málaga, que es un auténtico motor de pasajeros, Sevilla, pero también está cerca Granada, opera ya, me parece, el de Ciudad Real. Además son ciudades que a la par también tienen AVE, con lo cual la competencia es muchísimo mayor, claro, ¿no? Entonces todo eso son hándicaps que se establecen, ¿no? Pero no por ello deben dejar de estimular a las administraciones públicas, que a ello hay que añadir también que ahora andan ya divididas en supuestos bloques institucionales, porque unas están en manos del PSOE y otras están en manos del PP, a intentar dar usos, ¿no?, a unas instalaciones que son una auténtica pena, ¿no?, por el dineral que se han gastado y porque yo creo que siempre aportarían algo positivo a la ciudad, nunca negativo. El tema comercial parece descartado. Yo siempre lo pongo como ejemplo. A veces hemos ido a Londres y hemos aterrizado más lejos que Málaga de Córdoba. Cuando nos mandan a esos aeropuertos tan lejanos que no sabemos dónde está aterrizando, está más lejos que Málaga de Córdoba. Es decir, que pensar que Córdoba pueda necesitar para sí vuelos comerciales, parece que ese no es argumento. Pero sí que se habló también de utilizar el aeropuerto de Córdoba para hibernar las naves, que durante el invierno hay poca actividad, como taller también para reparar las aeronaves mientras que no se utilizan. Y eso me refería a que esas líneas no se están poniendo sobre la mesa. Porque la otra de vuelo comercial me parece que por mucho que quieran darle vuelta, igual alguna compañía algún día opera, pero poco más. Es muy difícil y tendría que ser algo muy bien estudiado, con una serie de números que indicasen que hay una demanda
que puede haberla, ¿no? Porque aquí en Córdoba... Una carencia en otro sitio, a lo mejor, ¿no? Aquí en Córdoba hay personas que viajan a París, que viajan a Londres, que viajan a Alemania o que pueden viajar a las Canarias y que evidentemente ahorrarían el coste de traslado a otros aeropuertos, pero habría que ver las compañías a qué precio tendrían que poner el billete para que se les salieran los números, con lo cual volveríamos al principio y probablemente fuese más rentable ir a Málaga. Esos otros usos que comentas son muy interesantes, se habló de los logísticos, pero es muy difícil por la ubicación que tiene el aeropuerto. Pero me estaba acordando de en Teruel, por ejemplo, que hay parece ser que es el mayor hangar de naves paradas para reparación y mantenimiento que hay en toda Europa. Y es algo espectacular la imagen que se puede contemplar de Teruel, que está cerca del aeropuerto, ¿no? Yo creo que hace falta una voluntad política, aunque el contexto sea muy complicado, sí, pero hace falta una voluntad política para empezar a dar uso. Las escuelas de formación pueden ser una gran idea, ¿no? ¿Por qué no puede ser Córdoba en ese sentido quien acapare las mejores escuelas de formación de pilotos, ¿no? Si a eso añadimos el mantenimiento u otra serie de usos, pues poco a poco. Está claro que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ni siquiera a medio plazo, y debe ser una apuesta sostenida en el tiempo y que los partidos políticos y quienes nos gobiernan respeten esa apuesta estratégica por el aeropuerto. Bueno, pues una opción que se abre o que parece que cobra fuerza, la de la escuela de pilotos, que, como decía Paco, solamente una de las opciones que se plantea a la mesa del aeropuerto, que funciona poco más que plantear opciones. El diario ABC trae en su página 2 una información sobre el puente de San Rafael. Titula: el puente de San Rafael con toldos y la misma calzada. Se refiere a que se ha modificado el plan que en su día presentó Izquierda Unida a PSOE, Izquierda Unida porque le correspondía a Amparo Pernici, que sí que alteraba la calzada. En el proyecto se ampliaban y se reducían los carriles, algo que no estuvo nunca bien visto por movilidad. Efectivamente, es un proyecto llamativo, singular, por tratarse de un puente tan conocido en la ciudad como el puente de San Rafael, el que hasta hace prácticamente nada era el único puente de acceso a la ciudad. Y bueno, por un lado está el impacto positivo de entoldar un puente con las altas temperaturas 200 metros de que hay en Córdoba, y es un paseo bastante largo, pero estaba el inconveniente de que el proyecto llevaba aparejada una reducción, ¿no?, de los carriles de circulación, lo cual para el tráfico de ese puente y el tráfico que sabemos que soporta era un obstáculo importante, ¿no? Parece ser que David Dorado, que es el concejal ahora responsable de estos proyectos, ha decidido volver a dejar la calzada como está, apostando por el entoldado, que va a darle una imagen también bastante llamativa y diferente a este puente. Un tema de anclaje, supongo, porque el anclaje que propone Izquierda Unida iría, supongo, sobre la acera y ahora irá sobre el pretil, y ahí se gana este espacio que se perdía. Yo, sin conocer proyectos, pero si se ancla el toldo a la acera, difícilmente se puede apañar sin reducir o sin ampliar la acera, ¿no? Efectivamente. Será un tema de anclaje, básicamente. Yo creo que será un matiz importante en ello, ¿no? Es un puente que no tiene ningún tipo de protección patrimonial, es un puente de los años 50. Un puente de ingeniería más que de arquitectura. Un puente, efectivamente, de ingeniería, años 50, con lo cual puede articularse un sistema perfectamente al para que pueda ir anclado y mantener el espacio que hay en la acera para el tránsito de peatones. Bueno, pues eso será, se abre ahora una etapa para preparar el proyecto, un nuevo proyecto, y pronto conoceremos cómo queda este entoldado, que repito, son 200 metros de pasarela, que en verano cuesta cruzar el puente, sí, porque los otros son más cortitos, están más refugiados, sí, en tu parque. Sí, conocemos el caso del paso elevado sobre las vías del tren en Ipseidún, sí, en la glorieta, que sería un poco para que los espectadores tengan una imagen aproximada de lo que puede ser, ¿no? Pero es poca distancia, ¿no? En este caso estamos hablando de un paseo importante de cruce diario de personas que vienen a trabajar a la parte más céntrica de la ciudad, y ese tránsito es importante. ¿Sevilla hay algún puente entoldado? Sí, el puente del Cachorro, que le llaman, sí, efectivamente. Bueno, seguimos con los titulares. Diario Córdoba, en el sumario: detienen en Portugal al sospechoso de un crimen en julio en Palma del Río. Un crimen muy extraño, si recordamos todos, porque se cruzaron dos vehículos y en ese cruce uno acribilló al otro, básicamente. Sí, eso fue en julio, además. Y bueno, todo hacía sospechar de que se trataba de un ajuste de cuentas, ¿no? Porque fue en unas condiciones un tanto extrañas, ¿no? Parece que la persona que iba con la víctima indicó que de repente un hombre, pues, prácticamente por la carretera se les acercó, los abordó
y les disparó, ¿no? Una carretera que va de Palma a Calonge, que tampoco es una carretera con mucho tránsito. Efectivamente, yo creo que se trataba pues probablemente de eso, de un ajuste de cuentas, y bueno, está claro que con el paso del tiempo la investigación de la Guardia Civil ha dado fruto, ha dado resultados y ahí está, ¿no? Lo cual dice mucho de la Guardia Civil. De la Guardia Civil. Parece ser que hubo algún indicio que identificó el vehículo desde el que se bajó el presunto homicida y la encontraron en Aguarda, creo, ¿no? En Portugal, la frontera está al norte, ¿no? Está al norte y además hay que recordar que el suceso se produce en plena madrugada, con lo cual hay prácticamente nula visibilidad, salvo los detalles que pudiera aportar ese testigo, ¿no? Pues iremos conociendo más detalles porque hasta ahora solo conocemos esta detención de este presunto homicida, el sospechoso de aquel crimen que nos sorprendió a todos porque, bueno, era difícil encajarlo aquello, ¿no? Cómo se presentó, cómo acudió el acompañante al centro de salud con el acribillado, no tenía disparos, en fin, fue una cosa muy extraña, fue un caso que supongo que a medida que avance la investigación iremos conociendo más detalles. Más cosas. Ayer se celebró la marcha de la Asociación contra el Cáncer, titula, por ejemplo, el diario El Día. Miles de personas se suman a la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer, el diario Córdoba Calor Humano contra el Cáncer y también el diario, a veces aparece esa información en páginas interiores. Bueno, es un clásico, en torno a 7.000 personas, a pesar de que el día estaba muy desangelado ayer. Sí, efectivamente, viene siendo un clásico esta concentración y, como siempre hemos dicho, ¿no? Todo acto, toda simbología que haya en favor de la lucha contra el cáncer es poca y la labor de la asociación en Córdoba es magnífica, ¿no? Ahora que la presidenta, a la que todos conocemos, ¿no?, María Luisa Cobos, deja su responsabilidad, yo creo que la concienciación social, la respuesta, el empuje tanto de la parte médica como de la parte familiar o de infinidad de colectivos que cada día trabajan por unas mejores condiciones para los enfermos, pero sobre todo para la búsqueda de lo fundamental, de la cura y de la detección precoz y el mejor tratamiento, es una lucha que nos tiene a todos implicados, ¿no?, y que es muy necesaria. Y la visibilización sobre todo, que las familias se vean que no están solas, que hay un apoyo, que hay un arrope de la sociedad. Efectivamente, ¿no? Estaba acordando ahora mismo de la última mejora que se hizo en el hospital de día de la unidad de oncología del Hospital Reina Sofía, lo que conocemos como el hospital provincial, ¿no? Cualquier detalle es muy importante, ¿no? Estamos ante una enfermedad que mina mucho, no solo evidentemente a quien la padece, sino a su entorno cuando se cuela en una vida normal y la rompe y la hace añicos. Todos esos detalles son muy importantes y lo que tú decías, ¿no?, la conciencia, la visibilidad y el apoyo social a esta lucha, ¿no? Vamos completando los sumarios. Dice el diario ABC en su sumario: el Vaticano abre la puerta de volver a consideración de santo al obispo Osio, un obispo cordobés, como saben, importantísimo, de la Córdoba romana, importantísimo, Concilio de Nicea, el credo católico también es... Efectivamente, es el autor del que llaman credo largo, no el credo corto actual, pero sí el inventor de ese credo y un nombre y un perfil muy importante en aquel Concilio de Nicea, ¿no? Y en siglo V, ¿verdad? Efectivamente, y en lo que pudo ser ese primer cambio importante en la historia de la Iglesia católica, con una trascendencia enorme dentro de la Iglesia y en la propia Córdoba, bueno, que se refleja históricamente hasta incluso en los últimos hallazgos arqueológicos que hay en torno a la mezquita y estudios que ubican por ahí un complejo episcopal, ¿no?, como origen de la propia mezquita, pues pudo estar detrás la figura de Osio. Yo creo que una figura todavía desconocida en la ciudad, ¿no?, por lo que es la trascendencia, el primer gran nombre de nuestra lustrosa historia como cordobeses y como Córdoba, pero que bueno, que quizá esta medida que va a adoptar el Vaticano pueda servir para relanzar su dimensión. Claro, porque Osio tuvo su reconocimiento católico hasta que de pronto un día deciden que es herético y se le retira el culto. Efectivamente, y sin embargo en la actualidad, pues como estamos diciendo, es un nombre y una referencia, por supuesto defendida hasta la saciedad por la propia diócesis cordobesa que hace gala de ello,
pero a nivel internacional y dentro del ámbito de la Iglesia muy reconocida, ¿no? Con lo cual parece que el paso atrás puede llegar tarde, pero llega bien. Se puede resarcir puede revertir aquella situación. Dice el diario ABC que el aumento de casos de seca de la encina desata la alerta en el sector del cerdo ibérico. Bueno, nadie va ahora a descubrir la riqueza de nuestra dehesa y el problema que supone este hongo, el hongo de la seca, que bueno, consiste básicamente, o sus consecuencias son esas, que se seca la encina con el daño que provoca la dehesa. La verdad es que es iba a decir la muerte silenciosa, pero casi un virus silencioso que cada vez afecta más y que genera más preocupación en el sector ganadero de Córdoba, del norte de la provincia, y sobre todo por el valor tan importante que tiene la dehesa de Los Pedroches, ¿no? Una de las mejores dehesas de Europa probablemente, ¿no? Pero que tiene esa mala influencia, y aunque se viene trabajando desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista institucional en buscar remedios, ayudas y soluciones, es imparable, ¿no? Es imparable su difusión y casi difícil buscar un impacto ahora mismo medible, el número de árboles que pudieran estar afectados, pero que evidentemente tienen una repercusión directa en la materia prima del cerdo para que luego salgan esos magníficos productos que tenemos, ¿no? Y bueno, es un riesgo que está ahí, como puede ocurrir, por ejemplo, no tan determinante en este caso, con el tema de la Xylella en el olivar. Efectivamente, ¿no? Porque además la dehesa es la vegetación original de esta zona, es decir, la que mejor aguanta condiciones climáticas, ahora que está hablando con la emergencia climática. Este año mucha bellota a pesar de que no ha llovido, porque la dehesa se acostumbra muy bien a nuestro clima, a nuestra meteorología, mientras que hay otras especies que se han intentado luego imponer, que evidentemente la naturaleza te lleva a tu sitio, pero hay que proteger la dehesa especialmente e incluso ampliarla. Hay muchos proyectos para ampliar dehesa y de nuevo encontramos con que no hay un plan a nivel institucional de la administración para cuidar y ampliar la dehesa. Incluso la normativa creo que es europea o las normas relacionadas con el ibérico van un poco en contra de la línea de esta dehesa extensiva, amplia, con una serie de presencia de árboles por hectárea muy importante, que merma todavía más las posibilidades y la riqueza natural y la implicación que tiene en la agricultura de la dehesa, ¿no? Yo creo que, como decía al principio, estamos ante una de las mejores dehesas que puede haber en Europa, pero que está rodeada por bastantes riesgos, ¿no? Y aunque es verdad que hay planes de ayuda por parte de las administraciones, yo creo que habría que intentar profundizar más en esos aspectos. No parece suficiente y nuestro encinar, nuestro alcornoque está en riesgo porque creo yo que no se le hace el caso. Y además hablamos también de no solo un paisaje, sino un sistema agrario muy social en una comarca que vive enteramente de lo que es el potencial de la dehesa y del ibérico, ¿no? o de la leche, ¿no? En este caso por COVAP, pero evidentemente fundamental para ello. Incluso el corcho, que poco a poco se va perdiendo, o sea que también tiene una capacidad importante de riqueza en el campo y hablamos ahora de anclar a la población al campo y estamos un poco tirándonos nosotros mismos piedras, porque estamos al mismo tiempo, estamos pidiendo que la gente se quede en el campo, le estamos limitando los recursos. Totalmente. Esa lucha que hay ahora contra la despoblada España, la despoblada Andalucía, y son factores fundamentales para que eso no se produzca, ¿no? Más cosas. Dice el diario de la parte alta, el frente frío deja a varios municipios cordobeses con temperatura bajo cero. Curiosamente, la mínima de ayer la dio Montoro, que es la que da también las máximas. Es decir, que tiene una amplitud térmica tremenda Montoro, que dio este verano 40 y tantos grados y ayer dio 1 bajo cero, 1,5. Bueno, eso es frecuente en la zona del Valle del Guadalquivir y ocurre de alguna forma en Córdoba capital también. Nos estamos acostumbrados a que hay días en que la oscilación de las temperaturas es brutal, ¿no? Podemos empezar con una temperatura muy baja, llegar a alcanzar una temperatura alta en no muchas horas y luego que vuelva a descender la temperatura bruscamente, ¿no? Y bueno, también la cota de Montoro es más elevada que la de Córdoba capital, con lo cual ahí hay un fenómeno
bastante curioso desde el punto de vista meteorológico. Bueno, pues hoy parece que el agua no da una tregua mínima, mañana vuelve a llover, está lloviendo al menos martes, miércoles, jueves, está previsto que llueva, de ahí para adelante ya más complicado, pero tenemos unos días que falta hacer que caiga el agua, y si cae como ayer, poquito, pero continuado. Bien, sí, es muy necesario, sí. muy necesario. Sí, una forma de llover mucho mejor que lo que estamos viendo en otros paisajes españoles, que está lloviendo torrencialmente. El 22 Concurso Nacional de Arte Flamenco inicia su fase final, titula el diario El Día, también lo hace el diario ABC, arranca la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco, con una foto para el Bola, para el guitarrista El Bola, y también lo he leído por ahí, creo, en el diario, está en todos los periódicos. La fase importante del concurso, de un concurso que no nos hartamos de intentar denunciar, que ha perdido muchísima presencia en los últimos años, que se ha dejado comer terreno por la Bienal de Sevilla, por otros concursos que parecían muy menores. Ahora en prestigio está por delante del nuestro, está el de las Minas, está por supuesto la Bienal, cuando este concurso, heredero del de Falla, en Granada, tenía que tenerse en consideración. Perdón. El concurso de arte flamenco de Córdoba, el concurso nacional de arte flamenco, fue siempre el gran test, ¿no? La gran prueba para los cantadores, ¿no? Y por aquí pasaron los que luego se convirtieron en grandes cantadores, ¿no? Un factor puede ser ese que tú dices, de la competencia, ¿no? Aunque muchos de esos festivales son más de exhibición y no de competición. Puede que también estemos ante una cierta crisis en el relevo generacional de las primeras figuras en cuanto al calado que pueda tener en las nuevas generaciones el flamenco. Y cuando se producen estas circunstancias, sobre todo en esta edición el número de inscritos ha sido menor, se entra en un terreno resbaladizo que hay que tener muy clara la decisión a tomar. Es decir, cuando vemos que cae el interés, muchas veces se adoptan medidas para compensar que los pocos que vengan se queden contentos, y eso va en detrimento de la propia calidad del concurso, claro, porque al final el listón y el nivel de exigencia es menor que si se tomase la decisión contraria, que es poner con un nivel de exigencia más alto el listón, para que aunque sean pocos los inscritos, sus resultados, sus ganadores, sean de una calidad contrastable, y luego eso pueda verse con el desarrollo del tiempo. Yo creo que está ahora mismo en esa tesitura. Quizás, no sé si habría que darle una vuelta, pero sí pensar muy seriamente que Córdoba no puede perder esa bandera, ¿no? Que a lo mejor le pueden estar ganando otros concursos, como puede ser las Minas en verano, la Bienal de Sevilla u otros muchos que hay, pero esa pátina que tenía el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, por el que han pasado no solo las actuales primeras figuras de flamenco, por ejemplo, recordemos José Mercé o recordemos el propio Arcángel, que está ahora mismo en el jurado, y que creo que una de las primeras ocasiones en que vino a participar fue eliminado a la primera, ¿no? Algunas de esas anécdotas, ¿no? Pero sí ha sido la gran referencia para los flamencos y la gran referencia para sacar la cantera y las grandes promesas que están por llegar, ¿no? Yo creo que no merece Córdoba que eso suceda. Bueno, pues a ver si se puede también, en este caso, volver al origen y a la pureza de este concurso, que yo creo que coincido con Paco, que hubo un momento en el que se dudó entre la comercialización o la parte más comercial del concurso, con la pureza que siempre caracteriza este concurso, mientras que Sevilla era más comercial, era más, y ahí se dudó un poco y perdimos un poco el norte. Efectivamente, en Sevilla la Bienal no cabe duda de que es un festival de exhibición en el que están las primeras figuras, en las que van los grandes montajes o se estrenan incluso espectáculos, y quizás ahí no haya que competir. Estamos en un concurso, y un concurso donde tiene que hacerse fuerte es precisamente en la competencia, en el nivel, ¿no? Y que eso sea lo que no decaiga, aunque eso no está exento, obviamente, como este año ha sucedido, que puede haber un programa paralelo de actuaciones, ¿no?, interesantes. Hemos tenido el estreno del espectáculo nuevo del Pele o Maite Martín, en fin, yo creo que eso también ha algo, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso no debe de caer, incluso puede enriquecer, ¿no? Aunque tengamos otro evento como la Noche Blanca del Flamenco, que nada tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Quizás esto sea mucho más puro que esa cita, pero no hay que dejar de trabajar en este tema.
Nos quedan un par de minutos, vamos con el deporte rápidamente. Imágenes en todos los periódicos para el partido de ayer del Córdoba en Murcia. Dice el diario ABC, el Córdoba empata otra vez fuera, 1-1. El diario El Día, otro pasito más cerca, botella medio llena. El diario Córdoba, botella medio vacía, lo tienen. Otra salida estéril. Bueno, un punto es un punto, y como está el Córdoba ahora, todo suma, todo es sumar. Es verdad que hay que exigirle a este equipo y mucho, porque el nivel de la plantilla con respecto a otros clubes nos deberían obligar a ganar casi todo, pero vamos a entrar en una dinámica que el puntito de fuera es bienvenido ahora. A ver, se puede ver de muchas formas. Yo creo que hay que quedarse con una lectura positiva. ¿Por qué? Porque la situación del equipo ahora mismo es catastrófica. Bueno, institucionalmente ya sabemos cómo está intervenido judicialmente, retirado el Consejo de Administración, con 2 nóminas que se le adeudan a la plantilla y en un match ball de una tercera que puede ser letal para el club, para la sociedad, con un horizonte muy oscuro de momento, y con todo ese contexto pues se torna muy difícil la concentración y sacar buenos resultados, ¿no? Es verdad que quizá en toda esta polémica, en todo este mal momento que vive el Córdoba, quizás lo más blindado, lo más protegido pueda ser esa empatía entre la afición y los jugadores, que han visto cómo la afición ha sabido distinguir entre los problemas que hay y el terreno de juego, que es donde se quiere seguir a muerte con ellos y para que el club no decaiga, y puede ser un poco ese ejercicio no solo de voluntarismo, sino de profesionalidad de los jugadores, el seguir adelante, ¿no? Conforme vayan pasando los días y a lo mejor se vayan vislumbrando algunas soluciones posibles a la viabilidad del Córdoba, puede que surta un efecto más positivo aún en el devenir del equipo, ¿no? En que el próximo encuentro en casa, del que se ha hablado esta semana, que se está preparando una operación para llenar el estadio, ¿no? Como una especie de ejercicio de profesión de fe del cordobesismo en las gradas, que hace tiempo que no se ve y que es muy necesario en estos momentos. Para terminar, y hablando de la sede del Córdoba, hoy publica la SER, o ha dado la SER, esta operación de un grupo de inversores de Bahrein, presuntamente, de un fondo de inversión de Bahrein, que ha puesto negro sobre blanco su oferta, porque el otro ha habido muchas lucubraciones de quién venía, quién no venía, se han puesto muchos nombres y que se eran interpuestos de los actuales que han intentado, pero este sí que está ya negro sobre blanco, con cantidades y con un plan de negocio que parece solvente aparentemente. Sí, la verdad es que esta mañana nos hemos encontrado con esta noticia, de la que ya se venía rumoreando un poco estos días atrás, pero que parece que cobra firmeza, o incluso se habría registrado, y que puede ser una llave importante para desbloquear la situación del Córdoba y casi darle un giro de 180 grados, ¿no? De momento se conocen pocos detalles de la operación, sí que parece que se ha presentado en el juzgado de lo mercantil y que estaría dispuesta a asumir las graves necesidades de tesorería que tiene el equipo. La primera de ellas, levantar el incumplimiento del convenio del concurso de acreedores, y a partir de ahí puede que esa sea la vía por la cual el club cambiase de mano, pasase a un fondo del que de momento, ya digo, tenemos pocos datos, que entra en la dinámica de otros equipos que se han visto en manos de fondos y de inversores extranjeros. Sería la primera vez que eso, si no me equivoco, ocurriría con el Córdoba. Yo no recuerdo otra. Y que, bueno, podría ser fundamental, ¿no?, para salvar societariamente al club y, bueno, ser un importante revulsivo desde el punto de vista deportivo, ¿no? Y máxime, ¿no?, con los inputs que hemos estado recibiendo estos días atrás de la situación del Córdoba, ¿no?, que casi se iba a pique y en una situación de máxima gravedad. Hay muy pocos días, por cierto, el 18, el día de diciembre, tiene que cobrar los jugadores de tercera nómina. Si no lo hicieran, podían irse, quedar liberados de su compromiso con el club, con la ventana de invierno ahí prácticamente para irse. Sí, o sea, ese es el primer match ball, claro, ¿no? Se cumple el tercer mes sin nominal, automáticamente los jugadores tienen carta de libertad, se pueden marchar, llega el mercado de invierno en diciembre y los otros equipos evidentemente se los pueden llevar y que ocurra como le ocurrió al Reus, ¿no? O a Lecis, a partir de ahí, si te faltan jugadores, incomparecencia a los partidos, fuera de la categoría. En fin. Termina el club, si hubiera un descenso, que sería dos categorías, regional sí, preferente, ¿no? Probablemente ya al absoluto abismo. Bueno, vamos a ser positivos y a ver qué ocurre con este giro que da la situación. Pues seguiremos hablando de ello. Gracias, Paco, como cada lunes, por tu visita. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo. Mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.